Ok, buenas tardes. Mi nombre es José Alfredo Morales Morales, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la materia Estadística Inferencial 1, de la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy cursando la unidad 3 con el maestro Juan Morales y vamos a resolver unos ejercicios. En este caso, vamos a iniciar con variables aleatorias. Aquí tenemos algunas definiciones. Dice, una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por x, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que puedan asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1, 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos, interrupciones. Requisitos de una distribución de probabilidad. Tenemos la sumatoria P, X es igual a 1, donde X asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. 0 es menor o igual a P y P es menor o igual a 1 para cada valor individual de X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más 2 desviación estándar. Valor mínimo común es la media menos 2 por desviación estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Números inusualmente alto de éxitos. Número inusualmente bajo de éxitos. Tenemos dice, el valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podría usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Ok, esto da referencia a estos dos puntos, números inusualmente bajos de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. P
X o menos. Es menor o igual a 0.05. Vamos a ver qué sigue. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de sumatoria X por P por X. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Ejemplo, genética de vástagos. Ok, aquí tenemos, dice, considere los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes amarillas. En estas condiciones, la probabilidad, a ver, me parece que este se movió. Dice, en estas condiciones la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es 3/4 o 0.75, que es lo mismo. Es decir, P probabilidad verde, probabilidad que sea verde, que tenga verde, es igual a 0.75. Bueno, estos son 4 eventos, 1, 2, 3, 4 eventos y 3 posibles en donde tenga una vaina verde. Entonces son estas 3, por eso está 3 entre 4 eventos. Entonces por eso se da este resultado de 75%. A ver. La media de un número de guisantes con vainas verdes es 3/8 y la desviación estándar es 1. Utilice esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados. Determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. ¿Okay? Bueno, en esta parte lo tenemos aquí. Al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. El valor máximo común, como se vio anteriormente, se calcula la media más 2, que 2 multiplicado por la desviación estándar. Entonces, esto es igual a la media, que es 3.8, más 2, que 2 es 2 por 1, que es la desviación, que nos lo indica aquí. Vamos a ver, aquí está. Esta es una, y la desviación estándar es 1, y la media de el número de guisantes es 3.8. Entonces la media 3.8 y 1, que es de la desviación estándar. Entonces al realizar estas operaciones nos da un resultado de 5.8, que esto viene representando el valor máximo común. Y el valor mínimo común, también tomando en cuenta lo que es la fórmula, en este caso sería una resta, sería la media, que es 3.8 menos 2 multiplicado por la desviación, que es 1. Resolviendo esta operación tenemos el resultado de 1.8%. Entonces, con base en estos resultados concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1/8 y 5. De 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago,
con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes, 1.8 a 5.8. En este caso el valor máximo común es en realidad 5, ya que el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Ok, esta es una solución práctica. Tenemos otro ejemplo de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice la probabilidad para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde es igual a 0.75. Bueno, en este caso, aquí tenemos el resultado de la probabilidad que es de 0.75. Para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes, de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Probabilidad 1 o menos es igual a probabilidad 1 o 0. Esto es igual a 0.015 más 0.001, que son datos que tenemos en las diapositivas anteriores, y resolviendo esta suma tenemos que es igual a 0.016. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Bueno, aquí tenemos un ejercicio para resolver. Dice: a ver, vamos a levantar un poco esto. Ok, aquí dice: utilice la probabilidad para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resulten 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde es igual a 0.75. Calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. B. Calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Bueno, aquí tenemos esta tabla y tenemos otra diapositiva donde acá hice los cálculos, me apoyé con mi DINTAB. Dice: calcula la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Aquí tenemos la probabilidad de 3. La probabilidad de obtener 3 guisantes es igual a 0.023071. Esto es igual a 2.3, que es en porcentaje. Y calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Realizando esta operación en Minitab, en donde anotamos esta cantidad de valores, vamos a resolverlo para que vean cómo se hace. Bueno, aquí tenemos estos datos que ya están ingresados en el programa Minitab. Nos piden 8. Vamos a ver. Aquí tenemos con vainas verdes cuando resulten 8 vástagos, tenemos 8 y vamos a tomar en cuenta estos valores. Con N, que es un total de 8 eventos, y P, que es igual a la probabilidad de 0.75. Vamos a ingresar estos datos. Vamos a ir a seleccionar que es cálculo. Vamos a irnos a cálculo
distribución de probabilidad y nos vamos a binomial. Vamos a ver, aquí está. Tenemos y vamos a seleccionar la probabilidad, que es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a dar el número de ensayos, que es 8, y probabilidad del evento es 0.75. Vamos a darle bueno, vamos a seleccionar la columna de entrada. En este caso es donde nosotros ingresamos los datos. Vamos a darle doble clic y lo tenemos y le damos a aceptar. Y aquí nos arroja este conjunto de valores que lo tenemos aquí mismo. Entonces son los mismos datos. Si nosotros checamos, el último es .100, 113, es .100, 113, y aquí podemos encontrar la respuesta. Dice, calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes. Entonces nos piden que sean exactamente 3, o sea, no, ni más ni menos. Entonces nos vamos al 3, que viene siendo este. Entonces aquí lo tenemos, y esto es igual en porcentaje a 2.3%. Y dice, calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. En este caso nos pide que obtengamos la probabilidad de 3 o menos. Entonces vamos a tomar a partir del 3, que lo tenemos aquí. Entonces, de acuerdo a la fórmula, entonces vamos a sumar a partir del valor del 3. Vamos a sumar con el 2, el 1 y el 0. Entonces, haciendo esta suma vamos a tener el resultado de 2.72%, que es la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. De esta manera tenemos este resultado. Y así es como se resuelve en Minitab. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien, aquí tenemos distribuciones de probabilidad binomial. Definiciones. Acá tenemos estas definiciones donde tenemos una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. Tenemos el 1, el procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2, los ensayos deben de ser independientes. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. 4, la probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. ¿Okay? Sigamos. Dice, notación para distribuciones de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso. P por E es igual a P, probabilidad de un éxito. P por F es igual a 1 menos P, esto es igual a Q, es la probabilidad de fracaso. N es el número de ensayos. X denota el número específico de éxitos en N ensayos. P denota la probabilidad de éxito en uno de N ensayos. Q denota la probabilidad de fracaso y P por X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en N ensayos, que es la cantidad de eventos, ¿no? Ok, vamos, siguiente. Aquí tenemos estas definiciones. Dice, el valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Entonces, si P es igual a 0.95, entonces Q
es igual a 1 menos 0.95. Esto es igual a 0.005. Ok. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. X y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. X y P, ¿ok? Ejemplo de donadores de sangre. Dice, al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O positivo, según datos del programa. Obtener el siguiente programa que está acá. Dice, obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar. N es igual a 5 y probabilidad es 0.45. Tenemos, calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O positivo. Entonces aquí tenemos el grupo de los donadores que son 5, 5 y tenemos que es P es igual a 0.45. Entonces uno de 5 donadores tenga sangre del grupo O positivo. Entonces vamos a, aquí tengo ya el resultado y el resultado es 0.25. Entonces tenemos aquí que es esto representa el 25% de probabilidad de que uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O positivo. Ok, aquí tenemos este ejemplo de donadores. Vamos a abrir Minitab. Tenemos estas opciones ya resueltas de este ejemplo. Entonces realizamos el ejercicio anterior, pero en este caso, como ya lo tengo hecho, vamos a resolver el ejercicio que viene siendo lo mismo. Entonces vamos a tomar el ejemplo del ejercicio de una vez para darnos una idea de cómo se obtiene estas informaciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para saber cómo quedó, dice la pregunta 1, de uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O positivo, uno de los 5, entonces cuando es uno de los 5 se toma tal cual como de lo que es la probabilidad. Entonces tenemos exactamente y este es el punto 205. Entonces ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos ya tenemos 0.25. Bueno, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. En este caso utilizamos la probabilidad acumulada. Tenemos el 0.25. Y la pregunta 2 dice, calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores, 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O positivo. Entonces aquí tenemos el 0.86. Tenemos el 0.86. 3 de 5. Tenemos 0.86. Aquí lo tenemos. Entonces en este caso nos indica que de 3 de 5 al menos deben de tener el O positivo. Nos da 0.86. En este caso nosotros tomamos en cuenta la suma, el total del 0, del 1, el 2 y del 3 y nos da exactamente este valor. Entonces aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos 8, ¿no? Entonces sí es exactamente esta suma. Entonces tenemos dos opciones. Tenemos que realizar esta operación de probabilidad acumulativa para hacerlo más fácil. Ok, vamos a continuar con
con el ejercicio de color de ojos cafés. Dice color de ojos. En Estados Unidos el 40% de la población tiene ojos cafés. Según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorina Soni. Si se selecciona al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Entonces vamos a irnos al Minitab y vamos a ingresar 14, ¿no? Vamos a ingresar los datos. Vamos a poner a X. Vamos a iniciar de 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Una vez teniendo los 14 datos registrados, vamos a irnos a cálculo, distribución de probabilidad, y vamos a seleccionar binomial. Aquí en binomial vamos a irnos a probabilidad y vamos a ingresar los eventos, el número de ensayos, que son la cantidad de datos que ingresamos, que son 14. Probabilidad del evento. La probabilidad del evento tenemos que es el 40%, entonces vamos a poner punto 40 y vamos a seleccionar la columna. Tenemos aquí, dándole doble clic y le damos a aceptar. Bueno, como vemos aquí tenemos este conjunto de datos, que en este caso pues ya lo tenemos de este lado. Vamos a corroborar si es el mismo. Tenemos el 0 como 784, 30784, 30784, y el 14 que es el 3, son 4, 5 ceros, 3. Entonces 5 ceros, 3, entonces vamos bien. Bueno, en este caso aquí nos pide que calculemos la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces aquí nos indica que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces si nos vamos a la tablita, aquí nosotros tenemos el 8. Lo tenemos tanto de este lado como de este lado, y ahorita les explico. Cómo vamos a obtener este resultado .94. En este caso, aquí ya nos lo muestra el resultado, ya que nosotros utilizamos la distribución acumulada. Esta distribución acumulada lo que nos facilita es que ya viene realizada la suma del 0, con el 1 es este, el 1 con el 2 es este, el 2 con el 3, el 0, 1, 2, 3 con este, el 0, 1, 2, 4 con este, y así sucesivamente. Entonces, para no realizar todas las sumas, entonces aquí nosotros podemos agarrarlo en esta distribución acumulada. Entonces, en este caso tenemos el 8, el .94, que es el resultado. Si nosotros sumamos todos estos valores, vamos a obtener el .94, que en este caso es el resultado que tenemos aquí.
Y la pregunta 2 dice, calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces, en este caso, como nos pide la probabilidad de que exactamente 12 de las 14, entonces aquí tenemos el punto 00550 y aquí lo tenemos. Como nos pide exactamente, o sea, ni arriba ni abajo, entonces nos pide exactamente el resultado punto 0000550. Lo tenemos de este lado. Y la pregunta 3 dice, calcule la probabilidad de que los 14 personas tengan los ojos color café. Entonces, aquí también nos pide que exactamente de que los ojos color café y nos vamos al 14 que viene siendo punto 0003, que ya es muy poco probable de que suceda eso, ¿no? Entonces está muy lejos. Y dice, calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color cafés. Entonces aquí nos indica la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas. Entonces nos da el punto 017 y aquí tenemos, bueno, en este caso nosotros tenemos que realizar esta operación para obtener este resultado. Aquí dice que calcule la probabilidad de que 10 o más, entonces en este caso vamos a restarle al 1, le vamos a restar, perdón, al 10 le vamos a restar todo el acumulado que tiene esto, le vamos a restar el 9, el 10 en 9 y a esto le vamos a sumar del 11 al 14, entonces le vamos a sumar, primero vamos a realizar esta resta, al 10 le vamos a restar la distribución acumulada del 9 y el resultado lo vamos a sumar con 1, entonces aquí nosotros vamos a tener este resultado de punto 01751. Entonces, si nosotros realizamos esa operación, vamos a obtener este valor, ya que si nosotros queremos hacerlo manualmente, también lo podemos realizar con esta lista, ya que nos pide que a partir de 10 o más, entonces vamos a hacer la suma a partir del 10 al 14 y pues aquí vamos a tener este resultado, ¿no? Entonces sí se ve muy obvio, ya que si nosotros tomamos en cuenta todo esto sería un valor muy alto, entonces realizamos la suma de estos valores del 10 al 14, entonces vamos a tener ese resultado. Bueno, vamos a continuar con este problema que, bueno, con este ejemplo que ya tenemos aquí. Entonces, esto viene siendo lo mismo. Calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O positivo. Entonces, los 5 donadores, entonces es 0.018. Entonces, tenemos que exactamente sean los 5. Tenemos .018. Aquí lo tenemos. Realizamos el mismo procedimiento. Y calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O positivo. 2 o más. Entonces vamos a ver, tenemos 2 o más. Entonces de 5 donadores, entonces tenemos que es .074. Y entonces de este lado vamos a realizar la suma del 2 al 5 para obtener el resultado. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces calcule la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre
del grupo O positivo, entonces la probabilidad de que exactamente 2, entonces está punto 33, tenemos aquí 2, el punto 33, aquí tenemos punto 33 porque nos pide exactamente 2, entonces es mucho más fácil. Y la última, calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O, entonces O positivo. Entre el 2 y el 4, entonces vamos a tener que tomar en cuenta la suma del 2 al 4. Entonces vamos a realizar la suma del 2 al 4 y la suma de esto pues, nos va a dar el resultado. Entonces sería 3, 4, 5, 6 y pues más las demás decimales 6 y nos va a dar 7, ¿no? 0.72. Entonces solo son sumas y restas para obtener estos resultados. Entonces vámonos con el siguiente ejercicio. Bueno, aquí tenemos este siguiente ejercicio que dice media varianza binomial. Aquí tenemos la fórmula para las distribuciones binomiales. La media es igual a n por p y la desviación, en este caso la varianza de una distribución binomial es n por p por q y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de n por p por q. Entonces, más adelante vamos a tener que usar esto. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a media más 2 por desviación estándar. Valor mínimo común es media menos 2 por desviación estándar. Entonces, según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía por lo que no es totalmente rígida. Tenemos este ejemplo de genética, dice, en un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes, afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Entonces vamos a continuar. Dice 1. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Entonces aquí nosotros tenemos que la media es 435. Tenemos 435 y la desviación estándar que es 10.42. Entonces vamos a continuar. Dice, utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base en esos números, podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes son vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Entonces aquí tenemos que obtener tener el valor máximo común y el valor mínimo común. Entonces vamos a realizarlo con la fórmula. Aquí tenemos esta fórmula que es media más 2 por desviación estándar. Entonces esto viene siendo igual a la media, que es 435, que aquí lo tenemos, 435 más 2 por
10.42, que viene siendo la desviación que obtuvimos acá arriba. Entonces, realizando esta operación tenemos 455.84. Este viene siendo el valor máximo común, y el valor mínimo común lo obtenemos también con esta fórmula, solo que en este caso es una resta. Sería la media menos 2 multiplicado por la desviación. Entonces primero se realiza esta multiplicación, 2 por 10.42, y luego se realiza la resta, 435 menos el resultado de esta multiplicación, y tenemos este resultado de 414.16, que es el valor mínimo común. Bueno, aquí tenemos ya estos ejemplos. Vamos a ver este ejercicio de votaciones de elecciones. Entonces vamos a ver. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1002 individuos. Entonces, vamos a ver esto. En una elección presidencial basada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a 1002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Entonces, aquí, para obtener la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1002 individuos, aquí tenemos. Para obtener la media necesitamos realizarlo con la fórmula que es n por p. Entonces, n denota que es la cantidad total de individuos, que en este caso son 1002, por el porcentaje, que viene siendo el 61%. Entonces, sería 1002 por 0.61, y en este caso nos da la media de 611.22. Ahora vamos a obtener la desviación estándar. La desviación es obteniéndolo con esta fórmula, que es la raíz de la multiplicación de n por p por q. Entonces vamos a resolverlo. Primero vamos a realizar las multiplicaciones. En este caso es n por p. N por p es n el total por P, que es la probabilidad del 61%. Entonces sería 1002 por 0.61. Y esto multiplicado por Q, que la Q, como lo vimos anteriormente, representa las posibles fallas, ¿no? O sea, las fallas. En este caso, de 100 le restamos el 61, entonces nos da 0.39. Entonces realizamos esta multiplicación y luego le sacamos la raíz cuadrada al resultado de esto, y aquí lo tenemos, y el resultado viene siendo 15.43. Entonces, en la encuesta de 1002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Según datos de ICR, ¿es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos, o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? ¿Por qué? Bueno, en este caso vamos a obtener el valor máximo común y el valor mínimo común realizándolo con esta fórmula, que es 611.22 más 2 multiplicado por 15.43, que viene siendo la desviación. Entonces tenemos el resultado de 642.08, y el valor mínimo, que es 611.22 menos 2 multiplicado por la desviación. Entonces nos da el resultado de 580.36. Entonces, en este caso obtenemos que este valor está fuera de lo normal. Entonces es muy improbable que, como esto no está tal cual como en la tasa real de votos emitidos, entonces ahí tenemos el resultado. Con base en esos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuarán.
Dice, no, porque los votantes podrían mentir, entonces es algo que no se puede eh, obtener, entonces es improbable poder preguntarle a alguien y que diga la verdad, entonces no es ellos mentirían y no se podría calcular. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, aquí tenemos distribución de probabilidad de Poisson. Tenemos las definiciones y la probabilidad en el evento ocurre X veces durante un intervalo está dada por la fórmula. Aquí tenemos la fórmula para determinar la probabilidad de que un evento ocurra, ¿no? Entonces vamos a ver. Requisitos de la distribución de Poisson. Aquí tenemos eh, unos requisitos para poder realizar la distribución de Poisson. Parámetros de la distribución de Poisson. La media se denota con este símbolo y la desviación estándar es esto, que viene siendo el resultado de esto, ¿no? La raíz cuadrada de la media. Entonces, aquí tenemos diferencia entre distribución de Poisson y distribución binomial. La distribución binomial y una distribución binomial. Bueno, vamos al siguiente. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. N es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial. N debe de ser mayor o igual a 100 y n por p debe ser menor o igual a 10. Ejemplo de terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter en el mundo según los datos. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Si P es la probabilidad de que X terremotos en un año elegido al azar, calcule probabilidad 0, probabilidad 1, probabilidad 2, probabilidad 3, probabilidad 4, hasta la probabilidad 7. Los resultados reales son los siguientes. Entonces aquí tenemos ya una tablita. Entonces la respuesta de la primera pregunta lo obtenemos dividiendo el 93. Que dice calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Entonces aquí tenemos que hubo 93 grandes terremotos en un año. Entonces realizamos el 93 terremotos que ocurrieron en un año, que viene siendo 365 días. Entonces dividimos 93 entre 365. Perdón, 93 entre 100, que es en un periodo reciente de 100 años. Entonces sí, de 93 grandes terremotos que hubo en un año, entonces vamos a dividir entre el total, que son 100 años. Entonces, realizando esta operación, pues obtenemos el resultado que nos da de 93%. Entonces, ahí tenemos el resultado de la pregunta. Y la pregunta 2, obtener la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar. Calcule la probabilidad de 0 al 7. Entonces aquí tenemos la tabla del 0 al 7. Entonces la probabilidad de 0 tenemos 0.39 o 39%, 36%, 17%. Tenemos bueno, esto conforme van de 0 al 7, conforme va disminuyendo, va creciendo la probabilidad, ¿no? Entonces, conforme van subiendo los años, la probabilidad también aumenta, ¿no? En los terremotos.
Entonces, aquí tenemos, si P es la probabilidad de X terremotos elegidos al azar, calcule la probabilidad. Entonces, aquí nosotros tenemos la media, que es 0.93%. Entonces, tenemos este resultado. Que viene siendo el resultado de eso, ¿no? Dice, la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Sí es un buen modelo que se ajusta para este caso, solo que no es exactamente igual, pero sí muy cercano. Entonces, cuando realizamos eh, tres grandes terremotos en 5 años. Entonces, si nosotros nos vamos eh, en 5 años, tenemos estas posibilidades de terremotos. Entonces, sí está muy cerca, o sea, no está tan lejos, está muy cerca. Entonces, se ajusta a este modelo para realizar las comparaciones. Entonces, si nosotros comparamos estos valores, entonces sí están muy cercanos. Pueden ver en dos grandes terremotos en 13 años y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en 13 años, dos grandes terremotos. En 13 años, en 13 años, aquí lo tenemos 17, los grandes terremotos. Entonces sí, no está tan lejos. Entonces 13 años, entonces sí está muy cerca. Entonces vámonos al siguiente. Tenemos aquí el ejercicio: muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según a Grasham Note on the Poison Distribution. Dice, para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea. Entonces aquí tenemos 116. Tenemos 116 que en un año hubo 116 muertes por homicidio, 116. Entonces, un año equivale a 365 días. Entonces dividimos 116 entre 365 y obtenemos .337. Entonces aquí nosotros ya calculamos la probabilidad. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos A0, tenemos 4 datos. Entonces si nosotros nos vamos a Minitab e ingresamos los 4 datos y para obtener la probabilidad, entonces nos arroja esta información. Dice, compare las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales: 268 días, ningún homicidio; 268 días, dice 268 días, ningún homicidio. 268 no, está muy lejos, no hubo ningún homicidio, pero está muy lejos de este valor. Vamos a ver, 79 días, un homicidio. 79 días, un homicidio, tenemos un homicidio. No, son 23 días, entonces está extremadamente lejos. 17 días, dos homicidios. 17 días, en dos homicidios tenemos 36 días. Entonces no está muy muy por afuera de los rangos. Un día, tres homicidios en un día. Tenemos aquí tres homicidios, no, es imposible. Entonces dice, la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Dice, no, porque hay mucha diferencia en los datos. Y sí, pues si nosotros comprobamos estos datos, hay mucha diferencia para comparar estos valores con lo que nos arroja la medida de Poisson. Entonces es mucha la diferencia. Bueno, vamos en el siguiente ejercicio.
Bueno, aquí tenemos distribución normal estándar, propiedades de distribución normal, aquí tenemos, su gráfica tiene forma de campana, aquí está. Posee una media igual a 0, es decir, media es igual a 0. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, desviación estándar es igual a 1. Entonces aquí tenemos estas definiciones. Y aquí tenemos objetivos. Calcular áreas o probabilidades o frecuencias relativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. Calcular puntuaciones z correspondientes a las áreas bajo la curva. Dice, ejemplo de termómetros científicos. Aquí tenemos este y tenemos este ejercicio. Entonces, vamos a, dice la precisión fabrica termómetros que se supone que deben dar, vamos a ver, esto no se ve, vamos a quitarlo, que deben dar la lectura de 0 grados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en un punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo del 0 grados, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados, denotadas por números positivos. Suponga que la lectura media es 0 grados y que la desviación estándar de lectura es 1 grados. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Entonces aquí tenemos ya resuelto estas preguntas. Estas preguntas vienen siendo de la misma que las del ejercicio. Entonces vamos a resolver el ejercicio para matar dos pájaros de un tiro. Dice, viene siendo la misma información exactamente a la anterior en esta parte, solo que aquí los valores cambian. Entonces, si se elige al azar un termómetro, calcula la probabilidad. Vamos a abrir Minitab. Ok, una vez que estamos acá en Minitab, vamos a iniciar en calcular. Vamos a irnos a distribución de probabilidad y nos vamos a normal. Estamos acá en normal, vamos a seleccionar constante de entrada. En constante de entrada vamos a ponerle lo que nos indica en el ejercicio, que es de 0.85 grados. Entonces vamos a ponerle 0.85 grados. Y vamos a seleccionar en esta área probabilidad acumulada. Vamos a darle a aceptar. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Tenemos 0.8023 y aquí ya lo tenemos ingresado, 0.8023. Entonces vamos a la pregunta 2. Calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.12 probabilidad. Tenemos ya ingresado el resultado, pero vamos a realizarlo en Minitab para ver cómo lo hacemos. Entonces vámonos a gráfica. En gráfica nos vamos a ir a probabilidad de distribución. Y vamos a ir a ver probabilidad, aceptar. Vamos a dejar estos valores en normal. Y en el área sombreada vamos a darle un valor X. Vamos a darle en cola derecha. Y vamos a ingresar el valor de X que nos indica aquí en la pregunta 2, que es menos
1.12. Vamos a darle menos 1.12. Menos 1.12 y le vamos a dar a aceptar. Aquí lo tenemos. Aquí nos arrojó esta distribución. Aquí tenemos el punto 8686 y es el valor que ya tenemos registrado. Es la probabilidad que nos arrojó. Entonces vámonos a la pregunta 3. Dice calcule la probabilidad de que el termómetro elegido arroje la lectura en el punto de congelación del agua entre menos 1 y 1 probabilidad. Entonces vamos a calcular la probabilidad. Entonces, de la misma manera, vamos a Minitab, le vamos a dar control E para regresar. Al regresar a esta ventana, vamos a ir al área sombreada y vamos a seleccionar en este caso el centro, en donde nos va a dar la oportunidad de ingresar los dos valores. En este caso vamos a poner, creo que es menos 1.0 y 1, menos 1 y 1, vamos a ver, es menos 1 y 1 grados. Una vez ingresando estos valores le damos a aceptar. Y aquí nos arroja el promedio que es .6827. Es .6827. Entonces aquí tenemos la 4, calcula la temperatura correspondiente a P99. Aquí nos da el percentil de 99, es decir, calcule la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior. Entonces, en este caso, estamos aquí y aquí nos vamos a cerrar este para no tener mucho. Vamos a irnos a cálculo, vamos a irnos a distribución de probabilidad y vamos a agarrar normal, y en este caso vamos a calcular la inversa. Vamos a agregar la constante. Estos lo vamos a dejar así como está. La constante vamos a poner de 0.99, que es el 99% que nos indica aquí. Entonces vamos a ponerle 0.99, es un rango, y le vamos a dar a aceptar. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado. En este caso nos dio 2.32 y aquí tenemos el 2.32. Entonces, ahí tenemos el resultado. Y vamos a la pregunta 5. Calcule las temperaturas que separan el 0.5% inferior y el 0.5 superior. Inferior y superior. Entonces vamos a realizar esto también en Minitab. Vamos a ir en cálculo, vamos a ir a distribución de probabilidad y vamos a normal. Vamos a ir a probabilidad acumulada en 0 y 1 está bien, y la constante de entrada es 0.005. En este caso vamos a ponerle 0.05
que viene siendo este. Le vamos a dar a aceptar. Nos dio el resultado de punto 501.19. 501.19. Ahora vamos a, en este caso fue el inferior y vamos a ver el superior. Vamos a ir nuevamente en calcular. Vamos a agarrar este dato. Vamos a darle control C. Vamos a ir en calcular. Distribución de probabilidad. Vamos a ir a normal. Constante de entrada. Ok, vamos a ingresar el punto 995, que en este caso es la resta del 100. Vamos a quitarle el punto 5% del 100%, entonces vamos a ingresar el punto 995 y le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos el resultado, que es punto 84. Entonces, ya una vez obteniendo estos resultados, una vez teniendo estos resultados, podemos comprobar también de este lado. Es de la misma manera tal cual como lo hicimos. Este viene siendo el mismo procedimiento que realizamos en el ejercicio, entonces viene siendo prácticamente igual y de esta manera obtenemos los resultados. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos ejemplo, altura de entrada de casas. Aquí dice altura de 6 pies. Suponga que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Entonces, en este caso, ya tenemos aquí resuelto el ejercicio. Tenemos una probabilidad de 0.0042. En la pregunta 2, de acuerdo a los datos de porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas. La probabilidad es de que tenga 65, será menor a 65 pulgadas, es de 7.65%. Y de acuerdo a los datos que porcentaje de hombre estará entre 72 y 80 pulgadas, probabilidad es de 14.19%. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que viene siendo vamos a resolverlo de la misma manera. Los pesos al nacer en Estados Unidos. A ver, vamos a ver. Vamos a
Vamos a abrir Minitab. Ok, una vez estando acá en Minitab, vamos a irnos a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, y vamos a darle ver probabilidad. Entonces aquí vamos a dejarlo en la distribución normal. La media vamos a ponerle 69 y la desviación estándar, que viene siendo de 2.8, que son los datos que nos piden aquí. 80 pulgadas y media es de 69 y 2.8 la desviación. Entonces 2.8, vamos a irnos a área sombreada, vamos a darle al valor X, vamos a seleccionar la cola derecha, vamos a dejar tal cual y el valor de X lo vamos a poner 80. Vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos .000042 y aquí en porcentaje lo tenemos como .0042%. Entonces ahí está el resultado. Vamos a irnos a la pregunta 2. En la pregunta 2, de acuerdo a los datos, el porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas. Vamos a calcular la probabilidad. Entonces vamos a control E. Vamos a dejarlo en normal. Estos datos los vamos a dejar así y nos vamos a ir en cola izquierda y vamos a ponerle el valor X de 65, porque este dato lo obtenemos de los hombres serán menor de 65 pulgadas. Entonces vamos a dejarlo ahí y le vamos a dar a aceptar. Aquí nos da una probabilidad de .076. Así nos vamos aquí, nos da, lo tenemos en porcentaje, que es 7.65, que viene siendo lo mismo, 7.65%. Entonces esta es la segunda respuesta. Y la pregunta 3, de acuerdo a los datos de porcentaje de hombre, estará entre 72 y 80 pulgadas, probabilidades de 14.19. Para corroborar esta información vamos a darle otra vez a control E para abrir la ventana reciente. Vamos a dejarle estos datos que tenemos aquí y nos vamos a ir al área sombreada y vamos a agarrar este valor donde nos permite ingresar valor 1 y valor 2. En valor 1 vamos a ponerle entre 72 y 80. Vamos a ponerle 72. Y en valor X2 vamos a ponerle 80. Y lo vamos a dar a aceptar. Aquí nos da una probabilidad de 14.19. Ahí está, 14.19%. Y ahí tenemos los resultados. Y al igual de este ejercicio, también viene siendo exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver cuál es el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque tienen esos al nacer comprendidos entre pesos al nacer comprendidos entre 2.450 gramos y 4.390 gramos. Son como 4 kilos. El más pesado sería el 95%. Entonces vamos a seleccionar en Minitab, que en este caso es gráfica. Vamos a cerrar cerrar estos datos. Vamos a irnos a gráfica
distribución de gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a ver probabilidad, aceptar. Vamos a poner normal, ahí lo vamos a dejar tal como está. La media es de 3420 y la desviación que nos da, me parece, 495. Estos datos nos lo da aquí, entonces ahí lo tenemos. El 2450 y 4390. Vamos a realizar este 3490 y desviación estándar de 495. Vamos a área sombreada. En área sombreada vamos a darle centro. Al valor de x1 le vamos a dar el valor de 2450 y 4390. Vamos a darle a aceptar. Ahí lo tenemos, que es de 95%. Entonces es el 95%. Entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor de 2450? Entonces, vamos a ir nuevamente. Vamos a darle control E para regresar a la ventana, a la última ventana abierta. Vamos a dejarlo en normal. La media la vamos a dejar en 3,420 y 4,95. Vamos a irnos al área sombreada. En este caso nos vamos a ir a la cola izquierda y el valor de X lo vamos a dejar en este valor 2,450. Vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos, es de 0.025. En este caso aquí lo tenemos en porcentaje que es 2.5%. 2.5% está bien. El porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor de 2, entonces son 2.5%, entonces es muy poco, entonces vamos bien. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque sus pesos al nacer son mayor a 4.390 gramos? Bueno, vamos a la misma ventana, vamos a dejarle los mismos valores, nos vamos al área sombrada. En este caso nos pide que es vamos a ver, dice, porque su peso al nacer son mayor a 4,390, nos vamos a dar mayor. En este caso vamos a buscar el porcentaje derecho mayor, vamos a darle 4,390. 4,390 mayor al valor de 4.390 gramos. Vamos a darle a aceptar. Y el promedio nos arroja de 2.502%. Entonces ahí lo tenemos. 0.02502. Entonces ahí tenemos ya resuelto el ejercicio. Y estos son los resultados que obtuvimos. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos distribuciones muestrales y estimadores. Tenemos las siguientes definiciones.
vamos a ver estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional. Media se denota con este signo, varianza con este, y proporción es esta. Dice estimados sesgados, media y rango. Definiciones, el teorema del límite central. Tenemos, dice ejemplo, demostración del teorema del límite central con una distribución triangular con 10.000 datos. En este caso vamos a hacer una demostración. En este caso aquí tengo estos datos. Aquí, como podemos ver, tenemos este histograma para que podamos ver en este conjunto de datos, que fueron 10.000 datos, me parece. Sí, fueron 10.000 datos. 10.000 datos. Aquí nos pide, en este caso, bueno, vamos a resolverlo porque no se alcanza a ver, pero aquí tenemos un ejercicio con 5.000 datos. Vamos a abrir este archivo, me parece que ya lo tengo. Bueno, en lo que abre el programa, en estos datos, en esta demostración del teorema del límite central, podemos observar que en este caso tenemos la media 1, media 2, media 3 y media 4, que en este caso son las líneas. El triangular es el azul, el rojo es la media 1, el verde es la media 2, media 3, la media 2 es el rojo este y el más pequeñito es la media 1. Entonces, el triangular no es tan simétrico de acuerdo a estas barras que tenemos acá, que son como color azul, me parece. Un color azul bajo, entonces no es tan simétrico, tiene una inclinación, entonces no es tan simétrica, está un poco inclinada hacia el lado negativo. Entonces, en este caso, conforme las medias van disminuyendo, eh, conforme van disminuyendo la kurtosis, entonces cuando la kurtosis disminuye, entonces se ve una simetría, se ve mejor una simetría, es más simétrico. Entonces conforme disminuye la kurtosis, ya no tiene una inclinación, sino que se ajustan estos valores. Entonces, entre más kurtosis, si la kurtosis es más pequeña, entonces la media está en este punto, está más centrado. Entonces esta es la forma de cómo comparar cómo demostrar el teorema del límite central con una distribución triangular. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar que la kurtosis, entre más pequeño se va haciendo, la media va quedando en el punto centro, entonces hasta este punto. Entonces, cuando entre más grande la kurtosis, entonces el punto medio se va alejando, entonces ya no hay una simetría, se pierde. Bueno, aquí tenemos abierto ya el programa. En este caso
Me parece que tenemos ingresado 5,000 datos. Este ejercicio viene siendo de la misma manera, solo que en este caso nos piden solo 5,000 datos, perdón. Entonces, si nosotros realizamos el mismo procedimiento, vamos a poder analizarlo más a detalle. Entonces, vamos a seleccionar, ok, vamos a seleccionar estadística, estadística básica, y vamos a ir en mostrar estadística descriptiva. En este caso ya tenemos estos valores. En variable vamos a seleccionar lo que es triangular y las 4 medias. En este caso son estas medias que vienen siendo estos datos que ya tenemos ingresados. Son 4 medias. Ahí tenemos 4 medias. Y vamos a ir en estadísticas, vamos a seleccionar que nos muestre solo lo que es media y desviación estándar. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos lo que es la media de la media 1, media 2, media 3, que vienen siendo los mismos valores. Y la desviación estándar. Conforme van avanzando las medias del 1 al 4, la desviación estándar disminuye. Entonces vamos a hacer la comparación con el histograma para verlo más detalladamente. Vamos a ir a gráfica. Y vamos a seleccionar histograma. Y vamos a darle con ajuste. Vamos a darle aceptar. Vamos a darle en variable de gráficas. Vamos a seleccionar triangular y todas las medias. Vamos a seleccionar múltiples gráficas. Y vamos a dejarlo sobrepuesto en la misma gráfica. Vamos a dar aceptar y aceptar. Bueno, pues aquí está el ejemplo que les venía comentando. Vamos a ponerlo de esta manera. Ahí lo tenemos. Aquí como podemos ver es lo que les estaba comentando. Entonces de esta manera nosotros podemos demostrar el teorema del límite central a partir de una distribución triangular. Entonces la distribución triangular que viene siendo esta línea azul, aquí podemos ver que estas barras están inclinadas hacia el lado negativo
a partir del punto medio, entonces se va inclinando hacia el lado negativo. La media 1 viene siendo esta línea roja, me parece que es esta. Conforme es más pequeña, entonces estas gráficas están agarrando una mejor asimetría, y conforme va aumentando la media, la curtosis, cuando va disminuyendo en este caso, cuando la curtosis disminuye, la media es más simétrico con la curtosis. Entonces, al igual que la media 3, es mucho más asimétrica, y la curtosis más pequeña está exactamente centrada con la media. Entonces, de esta manera podemos hacer la comprobación de la distribución triangular. Entonces, aquí, de esta manera, terminamos este ejercicio para comprobar estos datos. Es la demostración de cómo estos datos se ve de esta manera, de qué manera se inclina hacia dónde es el lado negativo, hacia el lado positivo, que en este caso siempre estuvo la inclinación del lado negativo, y se fue acomodando hasta el punto medio, de acuerdo a las medias. Conforme aumenta las medias, la curtosis disminuye y la media se pone más simétrico, ¿no? Ok, seguimos con la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Aquí tenemos los requisitos, parámetros para la aproximación. Tenemos esta fórmula para obtener la media y la desviación, que vienen siendo las mismas fórmulas que hemos utilizado en los ejercicios anteriores. Ejemplo, encuesta por correo, aquí lo tenemos. La compañía de cruceros realizó una encuesta, la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40,000 personas, y que para ese tipo de encuesta el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es de 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1,150 direcciones del correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 1,150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Entonces realizamos este ejercicio calculando la probabilidad binomial, y obtuvimos un 93.13% de que sí se realizaron las respuestas con direcciones de correo electrónico. Entonces, la mayoría hoy en día tienen correo electrónico. Dice la pregunta 2, en este caso es la probabilidad binomial, 93.13%. Calcule la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. En este caso, calcule una distribución binomial. Tenemos que obtener la media, que es 1,200, y la desviación de 34.117, que en este caso se utiliza la fórmula que viene siendo estas, n por p. Está n por p, y en esta es raíz cuadrada de n por p por q. Entonces, una vez obteniendo estos valores, ingresamos los datos en el Minitab, y para obtener lo que es la distribución normal con aproximación de la distribución binomial, y lo tenemos como el resultado nos dio de 92.86%. Tenemos un ejercicio de donadores universales. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O positivo y del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. Está organizando una campaña de donación porque se necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10?
Entonces vamos a abrir Minitab. Vamos a ver, espero que no demore. Ok. Bueno, una vez estando en el Minitab, vamos a ir a gráfica. Vamos a ir a gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a seleccionar ver probabilidad, que es lo que nos pide el ejercicio. Vamos a ir a distribución, en este caso es binomial. Vamos a buscar binomial. Número de ensayos. Vamos a ver. Número de ensayos son 200 y al menos son 10. Vamos a ver, 200. Y la probabilidad del evento es 0.06. Vamos a ver. Punto es el 6%, entonces es 0.6. Entonces vamos a darle. Probabilidad del evento es 0.06. Vamos a área sombreada. En este caso vamos a darle un valor a X. Vamos a darle de 10. Vamos a ver. Al menos 10 universales, que sea al menos 10 donadores. Vamos a ponerle 10. Vamos a dejarlo con cola derecha y le vamos a dar aceptar. Aquí tenemos, nos da una probabilidad de 0.7657, que en este caso viene siendo 76.57%. Ahí lo tenemos. Ahora dice calcule la distribución normal con aproximación de la distribución binomial. Entonces aquí tenemos el resultado. Vamos a irnos a... Podemos dar control E, o en este caso vamos a abrir también, vamos a irnos en gráfica. Vamos a seleccionar ver probabilidad, que va a ser la misma ventana en donde nos hubiese aparecido si le damos control E. En este caso, la distribución normal, vamos a darle en normal. La media es la que nosotros obtuvimos con la fórmula, que en este caso fue 12. Vamos a darle 12. Y la desviación estándar, que fue 3.358. 3.358. Sale normal, 358. Y en área sombrada la vamos a dar en cola derecha. Vamos a dejar tal cual como está. Y valor 10 vamos a dar a aceptar. Ahí lo tenemos. Nos dio una probabilidad de 72.43%. 72.43%. Ahí lo tenemos. Entonces, de esta manera resolvemos el ejercicio, que en este caso, para esto también viene siendo exactamente lo mismo. No se cambia nada más que los valores en este caso. Y pues aquí, en este caso, pues sería el punto 3 con 40,000 personas. Entonces es muy fácil obtener este valor. Vamos al siguiente ejercicio. Ok, aquí lo tenemos, la evaluación de la normalidad. Tenemos
estas definiciones. Tenemos procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Tenemos procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Gráfica cuantilar normal. Distribución normal. No es una distribución normal. Y tenemos este ejemplo de resultado de exámenes de salud de hombres. Ok, en este caso salud de hombres, vamos a darle, realice la evaluación, me parece, vamos a abrir datos de mujeres, realice la evaluación de normalidad del siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidos a exámenes de salud. Ok, vamos a esperar. Ya tenía abierto este. Ok, aquí tenemos estos datos. Vamos a realizar este ejercicio. Vamos a ver qué nos pide. Dice, realice la evaluación de normalidad del siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidos a exámenes de salud. Estatura. Ahí están los 40 datos. Vamos a ir a gráfica. Gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a ir a vamos a ver. Variable de gráficas. Ok, vamos a gráfica. Gráfica de probabilidad. Gráfica de probabilidad. Vamos a darle en individual, aceptar. Y aquí vamos a poner en variable de gráficas. Vamos a seleccionar la edad, dándole doble clic. Y le vamos a dar a aceptar. Bueno, aquí tenemos esta información. Aquí están las líneas de los
son los límites y el punto medio. Entonces, cuando estos puntos van en relación a los demás puntos, tienen una relación exacta, van en línea, entonces ninguno se sale, entonces significa que esta es una línea normal, ¿no? Porque no hay ningún punto que se salga. Entonces en este caso podemos comprobar de que sí, esto es normal. Entonces vamos a ir en el siguiente, o en este caso también podemos seleccionar en estadística, la estadística básica, y en estadística básica vamos a ir en prueba de normalidad. Vamos a seleccionar variable, en este caso vamos a darle edad y vamos a utilizar prueba de normalidad de Anderson-Darling. Entonces vamos a dar ahí, vamos a dar, ok, a ver que me equivoqué. Ok, vamos a darle doble clic, Anderson-Darling, vamos a darle, aquí lo tenemos. Entonces este es un dato diferente con este. Aquí podemos ver que aquí tenemos solo la línea del punto medio, en donde los puntos van en un orden. Los puntos tienen la misma relación de esta, entonces estamos haciendo la misma comprobación de edad. En este caso nos muestra los límites y el punto medio, en este caso nomás nos muestra el punto medio. Y aquí tenemos qué tan alejados están estos puntos. Tenemos el valor P, que es de .160. En este caso, pues esta relación a la línea es normal, ya que ninguno se sale del límite, no están completamente separados y todos llevan un orden, ¿no? La N es de 40, son 40 puntos. El AD es de .535, la desviación estándar es de 12.45 y la media de 33.23. Entonces vamos a continuar con edad. Vamos a seleccionar otro de la misma manera. Vamos a ir en gráfica. Vamos a seleccionar gráfica de probabilidad, aceptar, y vamos a seleccionar estatura. Vamos a dar aceptar. Vamos a hacerlo de esta manera, ya que es mucho mejor que la de Anderson. Bueno, para mí se me hace más fácil esta que la de Anderson. Entonces aquí vemos la estatura. Tenemos una media de 63.20 y una desviación estándar de 2.745. Aquí los puntos, como podemos ver, también llevan una relación. Ninguno se sale del punto de los límites, entonces podemos decir que la relación a la línea también es normal. Entonces aquí tenemos el valor P, que es de .803. Tenemos 40 datos, que en este caso son los datos registrados, y el AD, que es de .227. En este caso es de la estatura. Vamos a ver el siguiente. Vamos a gráfica. Vamos a gráfica de probabilidad. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a darle peso. Vamos a seleccionar peso. Aceptar. Bueno, aquí tenemos una media de 146.2 y una desviación estándar de 37.62.
la media está muy alto y tenemos un AD de punto 910 y el valor P de punto 018. Aquí podemos ver que hay puntos que se salen de los límites y en este caso no se sigue una relación en los puntos, ya que estos se salen del punto medio. Entonces esto podríamos decir que no es normal, no son normales, entonces no se cumple. Podemos comprobar que esto no se cumple y pues en el peso 95% de IC. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a comprobarlo. Vámonos a gráfica y vamos a agarrar gráfica marginal, gráfica de dispersión. Ok, vamos a irnos a estadística básica y resumen gráfico. Vamos a darle el peso y le vamos a dar. Tenemos un nivel de confianza de 95. De 95, en este caso es 95%. Vamos a darle a aceptar. Aquí podemos observar de esta otra manera, podemos comprobar los valores de la media de 146.22, que es lo mismo. La desviación estándar es de 37.62, que también es lo mismo. La n, que denota el total de datos, que es 40. Y aquí tenemos estos valores. El a cuadrado es de 0.91, que viene siendo este. Y el valor P, que viene siendo 0.018. Entonces, aquí vemos el valor mínimo de 94.30 y el valor máximo de 255.90. La media es 146. Lo tenemos de este lado, por aquí. Y la desviación estándar, que es de 37.62. Entonces, como podemos ver, la asimetría está inclinada hacia el lado negativo. Tenemos una inclinación hacia allá, entonces las barras están inclinadas hacia el lado negativo. La cortosis está un poco grande, por lo tanto no nos permite tener una simetría muy bien. Entonces está muy alejado, tenemos una desviación demasiado grande, porque la media está, en este caso, está aquí, 146, lo tenemos de este lado, entonces no tenemos bien definida la media, no está completamente asimétrica. Intervalo de confianza de 95% para la media, 134.19. Y pues aquí con estos valores podemos comprobar, podemos verificar mejor, y pues aquí está todo lo que nos pide el ejercicio, ¿no? La evaluación de la normalidad del conjunto de datos que nos pasaron. Entonces, de esta manera podemos comprobar los siguientes puntos.